¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video de mi canal de YouTube. En esta ocasión estamos con el tema de remuneraciones, asignación familiar y horas extras. Para empezar vamos a saber a qué podemos llamar o a qué llamamos remuneraciones. Para revisar el concepto de remuneraciones debemos ir al artículo 6 de DS 00397-TR, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en donde nos dice que constituye remuneración el íntegro de lo que el trabajador percibe por sus servicios en dinero o en especie, cualquiera sea la forma de denominación que tenga, siempre que sea de su libre disposición. Entonces vamos a saber, ¿no? La remuneración básica, el sueldo, ¿qué es? ¿Mm? Es la retribución que recibe un trabajador por las funciones que desempeña en su puesto de trabajo. Esta retribución es pactada mediante un contrato de trabajo, generalmente con una duración determinada. Ustedes como trabajadores han firmado contratos al inicio de sus trabajos, mayormente de 1 a 3 meses, ¿no? Como un periodo de prueba. A veces estos trabajos, te contratan por incremento en su productividad o por la necesidad que en ese momento requieren para el puesto que te ofrece. Bien, nosotros para tocar este tema tenemos que saber diferenciar dos conceptos de remuneración. La primera es la remuneración bruta y la remuneración neta. La remuneración bruta es la suma de todos los importes que recibe un trabajador en cuanto, por ejemplo, ¿no? Es el sueldo básico, complementos, bonificaciones, asignaciones. Todo esto suma su remuneración bruta. Es decir, en principio el salario o sueldo bruto es la suma de todos los importes que se pagan al trabajador, es decir, todos los conceptos que se pagan al trabajador antes de aplicar las retenciones y descuentos de ley. Bien, cuando hablamos de descuentos de ley, estamos hablando de la jubilación, que cada trabajador tiene la potestad de decidir si va a aportar al Estado mediante la ONP o al sector privado, que son las AFPs. Entonces, la empresa lo descuenta al trabajador y la empresa está en la obligación de hacer esos pagos, ¿no? Pagar a la ONP o pagar a la AFP. Ahora hablemos de la retención. Acá dicen retención. Un ejemplo, ¿no? La empresa, por orden judicial, descuenta el concepto de descuento judicial por concepto de alimentos, ¿no? Cuando a un padre de familia le hace un juicio y el juez determina un porcentaje para sus hijos, entonces este importe la empresa lo retiene y se lo entrega a la madre de los menores de edad. Entonces, aquí ya estamos entrando al tema de remuneraciones, ¿no? Y a diferenciar el concepto de remuneración bruta y remuneración neta. La remuneración bruta es mayormente la remuneración que tenemos en nuestro contrato de trabajo, ¿no? El contrato de trabajo nos dice el cargo que vamos a desempeñar y lo que nos van a pagar. Bien, entonces, ¿qué es la remuneración neta? Es el importe que recibe el trabajador después de realizar todos los descuentos o retenciones de ley. Como se ve en la imagen, es el dinero que te están entregando, ¿no? El efectivo que te entregan o el importe que te deposita en tu cuenta de sueldos. Hablemos ahora de la asignación familiar. Este es un derecho que tiene el trabajador y equivale al 10% de la remuneración mínima vital vigente. Y para obtener este derecho, el trabajador deberá acreditar tener a su cargo hijos menores de 18 años, presentando ante el empleador el DNI o la partida de nacimiento de ellos. Cabe precisar que la asignación familiar
también se le puede dar a los trabajadores que tengan hijos de 24 años siempre y cuando ellos se encuentren cursando estudios superiores. Bien, una vez revisado esto, ¿no? MD, remuneración mínima vital, vigente, la asignación familiar es el 10% de esta y se le entrega a todos los trabajadores cuando se convierten en padre o madre y se encuentran en planilla. Y vamos con los ejemplos. Si por primera vez ingresas a mi canal de YouTube, déjame decirte que todos mis videos están con sus respectivos ejemplos del tema que se trata. En este caso vamos a hacer ejemplos de la asignación familiar. Aquí la trabajadora Ana Rosa Martín tiene el cargo de secretaria. Tiene un hijo de 14 años. Pregunta, ¿recibe asignación familiar? Respuesta, B. Su sueldo de ella es de 1.025. Vamos a responder y vamos a decir el importe que le tocaría como concepto de asignación familiar. Vamos a responder. Tiene un hijo menor de edad, ella es la madre, ok, acercó los papeles en su momento de su hijo, por supuesto, ok, muy bien. ¿Tiene derecho a recibir asignación familiar? Sí. ¿Y de cuánto? De 102.50. Ella tiene un sueldo de 1.025, una asignación familiar de 102.50. La suma de ambas vendría a ser su remuneración bruta. Bien, sigamos. Vamos con un segundo ejemplo. En este caso, dice, ya es un varón, es un padre de familia, dice Ricardo López, tiene el cargo de asistente administrativo y tiene un hijo de 2 años. Pregunta, ¿recibe asignación familiar y cuánto recibe? Bien. Este trabajador, su sueldo es de 2.000 soles. Respuesta, ¿recibe asignación familiar? Sí, tiene un hijo menor de edad. Ha presentado seguramente en su respectivo momento, al momento de iniciar su trabajo con la empresa, ha presentado estos papeles, ¿verdad? Bien, entonces sí recibe. ¿Y cuánto va a recibir? ¿Mm? Vamos a responder. Va a recibir el importe de 102 soles con 50 céntimos. Y entonces quizás el asistente administrativo tiene acceso a ver la planilla completa y dice, ¿por qué yo recibo lo mismo de asignación familiar? No sé, en algún momento siempre uno en el camino de estos casos, ¿no? Y nos dicen a los de recursos humanos o ellos mismos se preguntan, dice, ¿por qué yo si tengo un sueldo mayor recibo lo mismo que un trabajador que su sueldo es el sueldo mínimo? Entonces la respuesta está en la misma norma, la misma ley, que nos indica que la asignación familiar es el equivalente al 10% de la remuneración mínima vital. Y el único que tiene que ser el trabajador es acercar los documentos de sus hijos menores de 18 años. También hay muchos casos, por ejemplo, casos de padrastro y madrastra. No, ellos no. La ley es bien clara, tiene que ser tu hijo eh, legalmente, ser menor de edad y solo en algún caso que realice estudios superiores, va a seguir el trabajador percibiendo este beneficio si sus hijos están cursando estudios superiores, si tienen la edad de 18 a 24 años. Bien, entonces en este caso, ¿cuál sería la respuesta? ¿Recibe? Sí, recibe. ¿Y cuánto va a recibir? Va a recibir el importe de 102 soles punto 50 céntimos. ¿Ok? Acá tenemos otro caso. En este caso, vemos dos particularidades. Eugenio Méndez tiene el cargo de vendedor. Tiene un sueldo fijo de 1.800 soles. Y aparte tiene sus comisiones de 300 soles. Todo vendedor comisiona. En este mes que estamos haciendo el ejemplo, comisionó 300 soles. Las comisiones son variables, ¿no? O sea, un mes puede recibir un importe de 300 soles, el próximo mes de repente recibe un importe mayor o un importe menor.
Bien, dice que Marina Núñez tiene el cargo de asistente contable con sueldo de 1.500 y ella es esposa de Eugenio Méndez y ambos tienen dos hijos de 5 y 8 años. Pregunta, ¿recibe asignación familiar? ¿Y cuánto reciben? Acá les estoy poniendo dos casos, ¿no? La primera pregunta que dice es, ¿reciben asignación familiar? Y yo les hago otra pregunta. ¿Quiénes de los dos recibe asignación familiar? ¿Y cuánto van a recibir? Porque son dos hijos. Bien, vamos a responder. Ricardo López y Marina Núñez están en planilla y tienen hijos menores de edad. Cumplen lo establecido por la ley. Ambos tienen un sueldo diferente. Bien, la respuesta es simple. Ricardo López sí recibirá la asignación familiar, igual que Marina Núñez, porque ambos son trabajadores que están en planilla y son padres de familia. El hecho que sean padres de los mismos niños no impide nada. ¿Y cuánto van a recibir? Van a recibir igual, ¿verdad? La cantidad, cada uno de 102.50 soles, ¿no? 102.50. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la ley dice que si tú eres padre o madre, recibirás este concepto de asignación familiar. Así tengas un hijo o tengas dos hijos, solo por ser padre o madre. Bien, espero que este tema de asignación familiar esté quedando claro. Y ahora entramos al tema de las horas extras. Para revisar este tema, para que quede más claro para ustedes, les invito a que revisen el Decreto Supremo número 007-2002, TER. Como todas las dispositivas presentadas en mis videos de canal de YouTube, este material está preparado por mi persona. Yo soy contador público colegiado. Mi nombre es Angélica Saucedo. Y hablemos de las horas extras, ¿no? ¿Qué son las horas extras? Las horas extras son las horas de trabajo realizadas de manera adicional a la jornada laboral ordinaria, diaria o semanal que cumple el trabajador. Según se señala en la normativa vigente, si se da un sobretiempo de la jornada laboral, la empresa debe realizar un recargo del 25% adicional del valor de la hora. Para las dos primeras horas extras se va a hacer un recargo del 25%. Y a partir de la tercera hora adicional para adelante se hará un recargo del 35%. Entonces, vamos a aclarar. Tenemos que recordar que la jornada laboral en nuestro país está establecida en un horario de 8 horas diarias con un máximo de 48 horas semanales. Estamos hablando de horas máximas por semana. Por ejemplo, hay empresas, el personal administrativo mayormente trabaja de lunes a viernes, entonces hace un horario de 10 horas, por ejemplo, ¿no? Quitando la hora de refrigerio, quedan 9 horas, por 5 días, 45. O también hay modalidad de que trabajan de lunes a sábado, ¿no? De repente pueden trabajar los 6 días, las 8 horas completas, más la hora de refrigerio, o de repente trabaja 45 horas en la semana y 3 horas el día sábado. Así, ¿no? Pero lo que tenemos que respetar que máximo por semana son 48 horas, ¿ok? 48 horas semanales. Y vamos con el primer ejemplo del tema de horas extras. A ver, vamos a leer un poquito el caso. En este caso, el trabajador José Muñoz tiene un horario de trabajo de lunes a sábado. Ingresa a las 7 de la mañana y sale a las 4 de la tarde. Su refrigerio es de 1 a 2 de la tarde. Voy a dar una pequeña alcance acá.
El refrigerio no es parte del conteo para el cálculo de las 48 horas semanales, ni para las 8 horas diarias. Eso no se cuenta. Entonces, de 7 a 4 de la tarde tenemos 9 horas. Retirando la hora del refrigerio, nos queda 8 horas. 8 horas por 6 días. Ahí está 8 por 6, 48, ¿no? Cumpliéndose las 48 horas máximas de trabajo. ¿Qué pasa, no? De repente José Muñoz es parte del personal de producción o personal de logística, en fin. En la tercera semana del mes ha realizado horas extras y estas las realiza en este horario. Igual ingresa a las 7 de la mañana, de lunes a viernes, pero se retira de la empresa, termina sus labores a las 9 de la noche. Su horario de trabajo ordinario es hasta las 4 de la tarde. 4 de la tarde, entonces decimos, ¿no? Se retiró a las 9, por lo tanto, 9 de la noche y se tenía que ir a las 4, tiene 5 horas extras, 5 horas fuera de su horario ordinario, ¿sí? Es decir, ¿y cuántos días de lunes a viernes? Sí, tiene 5 días que he hecho 5 horas extras. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cuántas horas extras ha realizado el trabajador? El trabajador ha realizado 25 horas extras. 5 horas diarias por 5 días. Y la ley determina que las 2 primeras horas que haces de horas extras por día, vas a hacer una sobrerecarga del 25% del valor de tu hora. Y las restantes, es decir, de la tercera hora para adelante, vas a hacerle una sobrecarga del 35% del valor de la hora. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta cuánto vale nuestra hora. Tú como trabajador quieres saber cuánto vale tu hora extra, tienes que saber tu valor hora. Y es muy fácil de sacar. Primero tú tienes que ver tu sueldo, ¿no? En este caso, en este ejemplo, el señor José Muñoz gana 2.000 soles. Su valor día es 66.667. 2.000 soles entre 30, 66.667. Y es importante saber el valor día para poder sacar el valor hora, que es lo que nos interesa para el cálculo de las horas extras. Entonces, 8.333, ¿no? De la semana del 17 al 21 de octubre, es decir, de lunes a viernes, hizo sus horas extras. Nosotros vamos a separar las horas que es al 25% de sobrecarga o recarga y las horas que tienen que ser recargadas por 35%. A ver, y ese 25%, ¿pero a dónde? ¿Dónde? ¿Qué multiplico? Perfecto. Por eso es importante saber el valor de tu hora normal. Mi hora normal, en el caso de este trabajador, vale 8.30. Entonces, ese valor hora, yo le voy a adicionar el 25% más y también el 35% más. Ok, así como me determina la norma. Mis 2 primeras horas al 25% y las restantes al 35%. Vamos con este ejemplo. Horario es de lunes a sábado de 7 a 4, de lunes a viernes trabajó hasta las 9 de la noche, haciendo por cada día 5 horas extras. Entonces, 5 días, 5 horas extras. Las 2 primeras horas por 5 días, 2 por 5 días. 10 horas que estará con la sobretasa del 25%. 8.333 por el 25% más es a 10.41. 10 horas por 10.41 tengo
104.3. Bien, recordemos esto. Entonces, ¿qué hacemos con las horas restantes? Las 3 horas restantes por los 5 días son 15 horas, que estará con la sobretasa del 35%. Qué bien, ¿verdad? Entonces, cantidad de horas, 15 horas, que será sobre recarga del 35%. 8.3333 por el 35% más es 11.25. 15 por 11.25 estamos en 168.70. Es decir, vamos a sumar 104.13, 168.70 y tengo este resultado. Es decir, que en ese mes, ¿no? El mes de octubre, el trabajador va a recibir su sueldo de 2.000 soles, no tiene asignación familiar, más el importe de horas extras, 272,80, convirtiéndose esto en su sueldo bruto, el cual va a hacerse los cálculos respectivos para sus descuentos de ley. Bien, perfecto. Ok, perfecto. Las horas extras también entran al descuento. Sí, sí, sea de FP o de UNP entran al descuento. Sí, sí es cierto. Bien. Eh, vamos al segundo ejemplo. Esta es una trabajadora, la señora Laura Ramírez, trabaja de lunes a viernes de 8 a 6 y sábados de 9 a 12. A ver, de 8 a 6 tenemos 10 horas. Pero acá tenemos una nota, ¿ok? Su refrigerio es de 1 a 2. Es decir, de 8 a 6 tenemos 10 horas. Le restamos la hora de refrigerio, quiere decir que quedan 9 horas. 9 horas por 5 son 45. El día sábado trabaja 3 horas, de 9 a 12. Entonces, 45 más 3 es 48 horas. Esta persona está cumpliendo el máximo de horas que se debe trabajar, ¿no? Las 48 horas. Pero, seguramente, más o menos yo saco por la información que debe ser personal de administración, ¿no? O sea, tesorería, contabilidad, puede ser, ¿no? Que tiene 6 días que ha hecho horas extras. Es decir, su salida es normal, ¿no? Su horario de salida es a las 6, pero ha salido el día 5 de septiembre a las 9, el día 6 a las 8 y así, ¿no? El fin de mes, que es supuestamente, seguramente por cierre, se ha quedado hasta las 10 de la noche, haciendo 4 horas extras. Yo sumo todas las horas extras que tiene 17 horas extras. Recuerden, las horas extras que yo haga, que su sobrerecarga sea el 25 o su sobretasa sea del 35 al valor de la hora, tienen que siempre cuadrar, ¿no? O sea, tengo que yo llegar a las 17 horas. Bien. Por ejemplo, aquí ustedes mismos pueden hacerlo. Tengo 3 horas, es decir, las 2 primeras las calculo con una sobretasa del 25 y una hora con la sobretasa del 35%. Bien. El segundo día tengo 2 horas, por lo tanto tengo acá una sobretasa del 25%. Nada más. Aquí este día, el día 19, si trabajé 3 horas, tengo 2 horas al 25% y una hora con una sobretasa del 35%. Aquí solo tengo el 25%, 2 horas. Acá tengo igual 2 horas que le voy a sobrecargar 25% y una hora al 35%. Acá tengo 2 horas sobrecarga del 25 y 2 horas sobrecarga del 35. Bien, vamos a resolver. Laura Ramírez, su sueldo es 1.025. Ella tiene el sueldo mínimo y su asignación y tiene hijos. Recibe su asignación familiar. Su remuneración bruta es 1.127,50, la suma de ambos. Esto es importante para hallar nuestro valor día y por lo tanto poder hallar nuestra valor hora, que es importante, ¿no? Porque a este valor hora le vamos a hacer la recarga del 25 o del 35% según corresponda, ¿no? Bien, las 2 primeras horas por 6 días
son 12 horas. ¿Qué estará con la sobretasa del 25%? Bien, acá. 4.698 por 25% más es 5.87. Tengo 12 horas por 5.87 es 70,47. Las 3 primeras horas restantes por los 6 días suman 5 horas. 5 horas que estará con la sobretasa del 35%. Entonces, la sobretasa del 35% acá ya sería 6.34, ¿no? Que es el valor hora por 35% más 6.34. ¿Cuántas horas hice? Perdón. ¿Cuántas horas hice? Que correspondería al 35%. 5 horas. 5 por 6.34 da 31.71. 5 horas hice que corresponde a una sobretasa del 35%, es 31.70. Sumo, ¿no? Sumo y me da 102.18. Quiere decir que a esta remuneración bruta le falta que yo le agregue el total de horas extras. La suma de ambas sería la nueva remuneración bruta, a la cual yo tengo que, como recursos humanos, tengo que hacerle su descuento de ley. Bien, acá es lo que me refería, ¿no? Las horas que yo calculo el 25% y las horas que yo calculo el 35% más, tienen que cuadrarme con el total horas que ha hecho el personal, ¿no? O sea, esta persona ha hecho 17 horas. Bien, acá está. Sus 17 horas las estoy pagando. ¿Ok? Muy bien, amigos. Espero que todos ustedes se suscriban a mi canal de YouTube para que les siga llegando información de temas laborales, contables y tributarios. Este video se trató del tema de sueldo, es decir, saber el concepto de remuneración, el tema de horas extras y el tema de asignación familiar para que quede muy claro para ustedes. Bien, me despido y si tienen alguna consulta que hacer, hacen a través de los comentarios.